Pero ¿qué podemos interpretar de todo esto y principalmente qué relevancia tiene, uno, lo que es esta misma cumbre, pero también los mensajes que se envían, cómo se deben o se pueden interpretar el tema de la diplomacia, que pues, parece se está quedando muy de lado cuando se intenta hacer esta intento de defensa de tres países que están catalogados como de tiranos? Para tener más de este tema, entenderlo un poco más, ¿le parece si sumamos a la conversación de esta mañana a Brenda Estefan, analista internacional, a quien le agradezco que esté esta mañana aquí con nosotros? E iniciar justamente con esta pregunta es, ¿cuál es el mensaje que queda de todo esto tras pues, la postura poco fija que tiene el presidente de México y que otros países se sumaron después a decir, pues invítenlos o no vamos? ¿En dónde queda Estados Unidos en todo esto? Claro, pues mira, yo creo que ya está claro que el entusiasmo que había por estas cumbres, por buscar una visión regional, se ha desdibujado. La Cumbre de las Américas surge en 1994 con Bill Clinton en Miami y en ese momento los países participantes realmente tenían una motivación de crear un proyecto regional, de buscar soluciones comunes a problemas que enfrenta el continente. Y bueno, ese momento en donde las dictaduras estaban fuera, habían caído, había cierta estabilidad en las monedas, etcétera, pues ha quedado totalmente atrás. Hoy vemos una enorme división en la región, no hay un ánimo por construir a pesar de los enormes retos que enfrentamos como continente, no hay un ánimo por construir un proyecto continental y queda claro también que Estados Unidos ha perdido el peso específico que tenía en el continente, no solamente por la posición de México, sino también en el caso brasileño, la mayor economía de América Latina, estuvo durante semanas también en entredicho si iría o no el presidente brasileño Jair Bolsonaro a Los Ángeles a la Cumbre de las Américas. Finalmente, hace unos días se informó que sí asistirá, pero previo a ello tuvo que haber una labor de convencimiento desde la Casa Blanca, como también la ha habido en México, y pues el hecho de que Estados Unidos haya tenido que cabildear para que las dos mayores economías de América Latina asistan a la cumbre y que un número ya no pequeño de países hayan dicho que no tienen interés de asistir, como es el caso de Guatemala, de los países caribeños, como es el caso de Nicaragua, que dice me inviten o no, yo no quiero asistir. Bueno, esto habla de cómo el peso de Estados Unidos ya no es el mismo y desde luego China frotándose las manos, China que hoy tiene desde luego una mucho mayor presencia en el continente y que tras la declaración del presidente López Obrador, al día siguiente el vocero del Ministerio de Exteriores chino salió a expresar que estaba de acuerdo con la posición del gobierno de México, que porque no podía tolerarse la interferencia estadounidense en los asuntos de los países del continente. Entonces, desde luego, China sacando raja, digamos, sin olvidar que está financiando de manera importante proyectos de desarrollo en el continente. Hoy China está pagando para el desarrollo de plantas hidroeléctricas en Ecuador, una planta nuclear en Argentina, un estadio en Costa Rica, líneas de metro en Colombia, en fin, y le viene bien, digamos, esta división en el continente. Y pues desde luego la posición de México, que en un principio podría haber sido hasta moderada al decir inviten a todos, es importante que todos estén presentes para fortalecer el multilateralismo, pero ahí no quedó el argumento, sino que insistió en que si no eran invitados estos tres países en donde claramente hay violaciones a los derechos humanos de parte del gobierno, tres dictaduras de la región, pues que si no eran invitados ellos, él no asistiría. Es decir, si ellos son excluidos, yo me autoexcluyo, pues debilitando la reunión, el sentido de esta y desde luego metiéndose un autogol en la relación con Estados Unidos al poner en una posición tan complicada al presidente Biden. Pero más allá de ello, está claro que esto no debiera ser un tema de izquierdas o derechas. Cuando se firma la Carta Democrática Interamericana, son precisamente gobiernos de izquierda los que apoyan la redacción en la cual se dice que América, los pueblos americanos tienen derecho a la democracia y que sus líderes buscarán promoverla y, digamos, y protegerla. Y hoy
parece que son precisamente gobiernos de esta ala los que quieren proteger a las dictaduras, en este caso izquierda, pero podrían ser de derecha y entonces la situación quizás sería diferente. Ahora ya está muy cerca esta cumbre, ya lo precisaba yo en la información que se tiene hasta este momento, es que el presidente aún no define, me refiero al presidente López Obrador, si estará o no. En caso del que el que se presente por parte de México sea Marcelo Ebrard y no el presidente, ¿haría más tensa esta relación que se vive con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial? Mira, más que hacerla más tensa, a mí me parece que Estados Unidos, Joe Biden vive una situación muy compleja a nivel internacional con la guerra en Ucrania, con la rivalidad con China y desde luego a nivel interno con una enorme división, con una férrea oposición republicana, pero además con división dentro del Partido Demócrata y de cara a las elecciones de medio término en donde los demócratas parecen no tener buenas perspectivas. Entonces me parece que Biden tiene una situación complicada, creo que no se peleará con México en tanto nuestro gobierno siga siendo pues esta primera exclusa, esta primera puerta de control migratorio, un tema muy sensible en la política estadounidense, siempre en las primeras 3 prioridades del electorado, y que desde aquella amenaza de Donald Trump de poner aranceles a los productos mexicanos y el gobierno de México no controlaba los flujos, pues México ha decidido de facto ser un primer policía migratorio para los flujos que van rumbo a Estados Unidos, y me parece que si el gobierno de México continúa haciendo esa, entre comillas, labor para Estados Unidos será fundamental y no querrá tensar la relación a pesar de esto. A mí me parece que de hecho México tiene hoy, a partir de este actuar migratorio, ciertas fichas, digamos, para jugar en la relación bilateral que podría bien ocupar en un momento de recuperación post-pandemia muy importante para México, pues podría ocuparlas para decir, bueno, necesitamos en México que vengan las empresas estadounidenses, estas que se van a relocalizar, necesitamos que haya mayor inversión, cuántas fuentes de empleo se van a crear, y parece que no está siendo el caso, sino que a cambio de control migratorio lo que se está pidiendo es libertad de decir o de proteger a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Creo que la posición del presidente López Obrador obedece mucho a la reunión que tuvo con Díaz-Canel en La Habana, porque esta cumbre es una prioridad históricamente para el gobierno de Cuba, después de que en 62 fue expulsada la isla de la OEA. Su relación con el continente ha sido complicada, y en 2015, cuando Obama invita a Cuba, o Cuba es invitada a la reunión, se saludan de mano Cuba y Obama y Raúl Castro, y es un momento histórico que el régimen cubano vende como un logro diplomático en el cual una isla de partido único socialista con una visión diferente a la estadounidense puede sentarse a la mesa con los líderes de la región sin mayor problema. Hoy que el gobierno de La Habana está muy cuestionado por la dura crisis que vive a nivel económico y también por la represión a las protestas del año pasado, le vendría de maravillas poderse sentar en esta mesa al presidente Díaz-Canel, y seguramente fue una petición específica al presidente López Obrador, que ha decidido adoptar esta posición muy dura, sobre todo no representar a México al más alto nivel en un foro en el que es importante encontrar en un momento tan álgido a nivel internacional pues propuestas de soluciones a problemas que vivimos de manera conjunta en la región. Ya sabemos el impacto de la pandemia, el impacto de la guerra en las cadenas de suministro, el cambio climático, el crimen organizado transnacional. Bueno, hay un sinnúmero de problemas que no pueden solucionarse a nivel nacional y que en estos foros es importante plantear propuestas de solución conjunta. Pues le agradezco mucho estos minutos que nos permite de su tiempo y sobre todo pues, ampliar más, entender de qué se trata esta cumbre, que era una de las dudas que muchos tal vez tenían porque escuchaban, no vamos a ir, pero pues de qué es o por qué es relevante la asistencia. Muchísimas gracias y esperamos tener próximos espacios como este más adelante. Claro que sí, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.